Buenos días, gracias Anita, gracias Víctor, bendiciones a todas y todos, gracias por su presencia en este webinar del programa Vive Bien de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tenemos un tema hoy muy importante que es precisamente cómo lidiar con el estrés en época del COVID-19. Si hacemos un poco de referencia al escenario, vemos ya que han pasado 2 meses y 6 días desde que se generó el primer caso, el 6 de marzo, de la pandemia del COVID-19 en Costa Rica. Y se desarrolla un proceso en el cual nosotros y toda la población nos vemos inmersos. ¿Cómo lidiar con el estrés en la época del COVID-19? Ok. Hay un mensaje que nuestras autoridades sanitarias han desarrollado desde el día 1, que está en tus manos, Costa Rica, el poder crear ese nivel de contención contra el COVID-19. Y quiero referirme a varios escenarios bajo los cuales se puede generar estrés. En este aislamiento social se da precisamente el agrupamiento de las familias en el hogar, buscando precisamente preservar a cada uno y una la seguridad de no contaminarse con el COVID-19. Pero vamos a otros escenarios donde también hay población que tiene estrés. Vamos a los privados de libertad, por ejemplo, que están en un ámbito cerrado, sobresaturado en población, donde el riesgo es amplio de poder contraer el virus. Y nuestras autoridades en alguna medida asumen un rol de buscar formas de manejo de esa situación de hacinamiento que hay en las cárceles del país, en población que también está expuesta, vulnerable a esta situación. Vamos a los centros y hogares de ancianos, donde hay población también que está sumida en primera línea dentro de lo que fue el diagnóstico inicial de vulnerabilidad, que es la población adulta mayor. ¿Y cómo se ha estado manejando este escenario en el país? ¿Cómo el personal de salud y el personal de apoyo en los hogares de ancianos han estado sujetos a este nivel de estrés propio y que en alguna medida se ve el alto riesgo de contaminación que se puede dar? De hecho, ya hemos tenido algunos casos en San José donde se dio contaminación a través de personas que visitaban estos hogares de ancianos. ¿Cómo se genera también el escenario en lo que son las poblaciones migrantes en el país? ¿Cuál es la participación de esta población? ¿Cómo se maneja el estrés que se pueda estar generando en estas familias de bajos recursos que tenemos en el país? ¿Cómo estamos manejando el estrés cada una de las personas que vivimos en Costa Rica después de 2 meses y 6 días de estar en esta crisis? Y hago esta consulta porque me gustaría conocer de algunos de ustedes cuál es mi nivel de 1 a 10 de estrés en este momento, en toda esta crisis que hemos estado viviendo. Costa Rica ha manejado en una gran forma este proceso de la pandemia COVID-19, cuando vemos que la carga de muerte en el proceso ha sido mínima. Si vamos a ejemplos de la primera potencia mundial, 80,000 muertos. Tenemos ya una correlación de cómo lo abordan países en desarrollo y cómo un país pequeño como Costa Rica ha estado manejando esta pandemia. Sin embargo, a pesar de tener un escenario donde se han hecho las cosas lo mejor posible y en donde la población ha respondido en gran forma a tratar de prevenir el contaminarse con el COVID-19, vemos que para todos hay un nivel de estrés que estamos viviendo en este momento. Todos estamos sometidos a cierta ansiedad, a temores, a una serie de factores que inducen a que las personas de todas las generaciones estemos sumidos en esto. Y es precisamente en esa situación en la cual queremos poder llevar a cabo un análisis por los diferentes grupos poblacionales y generacionales de esta situación. El temor a lo desconocido, a no poder controlar nuestro porvenir, a menudo nos deja totalmente nerviosos. Este es el caso del COVID-19.
que produjo de su llegada una sensación de estrés producto del encierro, el aislamiento y el exceso de información. Y vamos a cada elemento de esto. ¿Cómo maneja el aislamiento personal la población de niños y niñas del país? ¿Cómo sacamos de ese escenario normal donde los niños juegan en las calles, en las plazas, en los parques, donde tienen una socialización con sus otros compañeritos, donde día a día van a sus escuelas y de repente todo cambia? Y es acá donde precisamente los padres de familia tenemos que desarrollar estrategias para explicarles primero qué está pasando, darles la información adecuada para que ellos tengan criterios que puedan llevar a un estado de relajación. Bueno, tengo esta situación de riesgo, por eso es que mis papás consideran que no podemos salir. Y crear estrategias internas. Sabemos que los espacios en las casas a veces es amplio, a veces no. Entonces hay que hacer de cada espacio la posibilidad de que sea nuestro círculo adecuado para desestresarnos y generar actividades internas que conllevan a muchas cosas. En el caso de niños, a juegos de mesa con ellos, a poder contarles cuentos, historias, inclusive de la familia, que ellos retomen mucho esta conversación, este conversatorio con sus padres y a la vez también que ellos se vayan relajando de esa situación de estar encerrados, que sabemos que no es fácil. ¿Cómo ha manejado usted, padre de familia, madre de familia, esta situación con sus hijos en la casa? Sería interesante ahora en el chat poder describir esta situación. También hay otros elementos que inciden en este aislamiento. La población adolescente, que sabemos es muy dada a socializar externamente, a ir a fiestas, actividades masivas, a generar conversatorios externos en las esquinas, a generar actividades deportivas, a compartir con sus amigos y amigas en diferentes escenarios y estar precisamente en la casa. Hay que crear una estrategia con ellos, hay que también conversar, hay que generar esa empatía de familia para poder apoyarnos unos a otros, porque todos en una u otra manera estamos bajo ese riesgo del estrés, bajo esa condición que vamos a ir explicando en este webinar paso a paso, donde vemos que se necesita generar actividades propias del hogar, retomar mucho el ver películas en familia, el escuchar música en familia. Ahora vimos un preámbulo que es importante cuando usted está esperando algo, el escuchar música. Y vemos que Anita ahí nos dejó una música muy bonita del Papa Soul, James Brown, y música que ayuda un poco a estimular ese ritmo cerebral referente a cómo en el día a día vivimos esos momentos de estrés y cómo podemos relajarnos un poco. Vemos también cómo la población adulta mayor que está en aislamiento, muchos adultos mayores les gusta ir a los parques, les gusta compartir con sus amistades, con sus conocidos y conocidas, y vemos que definitivamente este encierro, este aislamiento social, es toda una experiencia. No sé si dentro de la asistencia de hoy a este webinar habrá personas que habrán vivido una experiencia tal como esta. En lo personal es la primera vez que siento que estoy en un aislamiento como tal, que siento que hay toda una situación diferente en poder respetar lo que las autoridades sanitarias nos están planificando en el día a día para cuidar al país, de que no nos enfermemos, de que no vaya a haber muertes innecesarias, de que no se dé la experiencia de países como Italia, España y Estados Unidos, que en este momento tiene el número masivo más alto de muertes del COVID-19 a nivel planetario, y donde con mucha preocupación uno observa en el escenario de esta pandemia cómo se da una serie de aglutinamientos de personas en las playas. En este momento en Miami estaba viendo que la gente se soltó. Y aquí nos dieron ayer luz verde para poder hacer algunas actividades comerciales. La gente va a participar, pero esa es la prueba de fuego, mis queridas y queridos amigos, porque ahí es donde vamos a ver qué disciplina tenemos.
de qué estamos hechos en el sentido de cuidarnos y de cuidar a los demás. Si vamos a ser suficientemente responsables con nuestros niños, con nuestros adultos mayores, con toda la población, con nosotros mismos en este instante. Y es así donde el estrés, que precisamente es ese componente que queremos analizar hoy, en ese nivel de reacciones que conllevan a que se genere una serie de situaciones de ansiedad en el hogar, de ansiedad porque se ha disminuido la capacidad económica, de ansiedad porque muchas personas inclusive no tienen ingreso económico, y vemos cómo el estrés nos lleva a diferentes situaciones, a vacíos dentro de la misma situación personal, a desesperación. Estaba viendo información de los pescadores de la península de Nicoya, donde prácticamente su actividad se vino a cero porque los generadores de empleo para ellos, que son los recaudadores de mariscos, estos centros habían cerrado a razón de todo el tema de la pandemia. En este momento están volviendo a tratar de reabrir, pero es una situación difícil para ellos. Es una situación en la cual no hay un ingreso y cómo comemos. Ni siquiera pensar en el pago de servicios públicos, sino cómo comemos, cómo sustentamos a la familia, que son familias a veces de 6, 7, 8 personas. Entonces vemos que hay una situación especial y aquí es donde entramos a valorar ese concepto del estrés. El estrés es un proceso natural del cuerpo humano que genera una respuesta automática ante condiciones externas que resultan amenazadoras o desafiantes, que requieren una movilización de recursos físicos, mentales y conductuales para hacerle frente y que a veces perturban el equilibrio emocional de la persona. No todos tenemos la misma tolerancia para manejar el estrés. Cada persona tiene su intensinómetro para el estrés. ¿Cómo nosotros podemos lograr establecer, disminuir ese estrés que podemos estar padeciendo en estos momentos de la pandemia del COVID-19? ¿Cómo vemos que con ansiedad nuestro espacio se ha limitado de tal forma? Y los que por alguna circunstancia están en la primera línea de batalla, el personal de salud en el centro COVID, antiguo el Centro Nacional de Rehabilitación CENARE, y en los hospitales nacionales y en los hospitales de sede que están con pacientes de COVID-19, obviamente están en la línea de fuego. ¿Cómo manejan este estrés postraumático? Ese estrés en el cual la persona está día a día bregando por salvar una vida, pero también por preservar la suya. Donde médicos, enfermeras, auxiliares, todo el personal de aseo, todo el personal de laboratorio, todas las personas que están inmersas en atención directa con los pacientes, tanto en cuidado intensivo como en hospitalización, vemos que en el día a día es un riesgo. Yo he visto compañeras y compañeros que emiten a veces algún mensaje muy bien protegidos con todos los equipos, pero también que Dios nos ampare, porque ellos sienten el riesgo real que hay en esa primera línea de batalla. Igual vemos a nuestro personal de policía, de todas las policías, que están en el día a día bregando. Ahorita en la frontera se están dando casos de positivos de camioneros que ingresan o quieren ingresar al país por las fronteras y que personal de migración, personal de la policía, personal de fronteras están lidiando en el día a día con estas circunstancias. Y vemos cómo precisamente cada línea de trabajo que está en este momento en la contención de la pandemia está sometida al riesgo. Y esto genera un estrés postraumático. ¿Cómo podemos nosotros lidiar con esta situación? ¿Cómo podemos generar estrategias? Y quiero darles a conocer un poco de dónde se origina esto del estrés. En algún momento un investigador alemán, Hans Hugo Austriaco, Hans Hugo, él desarrolla todo un estudio sobre ese síndrome general de adaptación que tienen las personas cuando están sometidas a la ansiedad, a la tensión, a la preocupación, al miedo, al temor de poder resistir ante esta circunstancia.
y se comienza a dar una serie de estudios que generaron en un libro que le llamó Cómo revisar el síndrome general de adaptación, y se define en los años 50 precisamente lo que es el concepto de estrés. Este concepto de estrés, que para muchos puede tener diversas implicaciones, pero que sabemos que la población en general en este momento lo padece. Podemos tener estrés de diferentes intensidades según como usted esté manejando esta situación. Y yo le hago la consulta a ustedes. ¿Cómo está en el grado de estrés su núcleo familiar? Esa burbuja social suya. Tenemos otro concepto ahora, la burbuja social. Es ese núcleo de su familia, de las personas que conviven con usted, que es su núcleo de seguridad. Entonces hay autorización de salir en grupo, pero con su burbuja social, para evitar precisamente que otros grupos de riesgo puedan generarle a usted contaminación en este sentido del COVID-19. Entonces tenemos que tomar en cuenta cómo nos vamos a comportar en este momento. El estrés está full, dice uno de los participantes, exactamente. Está full, y en todas las generaciones hay que crear estrategias para que nuestros niños se relajen, para que esa actividad escolar que están desarrollando en la casa sea adecuada, no someterlos a altas horas de tensión en actividades solamente académicas. Hay que llevarlos al estado de relajación, hay que tratar de compartir con ellos más, conversar más, analizar cómo se sienten, ir buscando algún espacio para hacer ejercicio dentro de la casa, tanto para niños, jóvenes y adultos mayores, porque eso es parte de liberarnos de ese estrés. Hay que alimentarnos sanamente. El confinamiento genera muchas cosas. O te hace comer en exceso, y si es en una forma desproporcionada, alimentos no sanos, te van a generar más problemas. Recordemos que no solo es el COVID-19, es todas las secuelas de personas que ya traían tal vez alguna enfermedad crónica, o todas las secuelas de salud mental que están generándose de esta situación, de esa ansiedad, de ese estrés que día con día nos consume y que nos puede llevar a deteriorar si no generamos las estrategias propias desde el núcleo familiar para poder salir adelante. La crisis de la pandemia COVID-19 no va a ser permanente, pero no sabemos cuánto más vamos a durar en esto. No sabemos cuánto podríamos estar expuestos al virus. ¿Cuántos vamos a salir positivos si no nos cuidamos y cuidamos a nuestros seres queridos? Vemos el tema del insomnio. ¿Cómo afecta toda esta crisis, todo este estrés que se genera por la pandemia del COVID-19, el poder conciliar el sueño? Hay gente que está viendo televisión hasta las 2, 3 de la mañana, no pueden conciliar el sueño. Hay toda una situación mórbida en las personas de todas las generaciones por la misma circunstancia del confinamiento, de la falta de recursos, de los problemas que se han vinculado a todo esto. Gente en todas las esferas sociales que están generando toda esa sobrecarga, y que no es simplemente un grupo el que lo está padeciendo. Esto lo padecen desde las más altas clases sociales, que tal vez tengan algún recurso mayor que el resto de la población, pero que también sus actividades se ven interrumpidas, y que también su vida cotidiana en el ámbito de salud se ve involucrado, porque si no se cuidan en la forma que nuestras autoridades sanitarias lo han visto, con ese lavado de manos, con ese aislamiento personal de por lo menos 2 metros, a saber disciplinarnos, llevar el tapaboca, que bueno, ha sido toda una tesis, el tema del tapaboca es útil, no es útil, pero se ha comprobado que previene. Bien utilizado, sin contaminarnos las manos, manoseándolo, bien utilizado, es un mecanismo defensivo. Pero volvemos a ese insomnio que está padeciendo mucha población. Necesitamos, antes del sueño, hacer reflexión, oración, ejercicio un poquito, generar también una alimentación en la noche mínima para que no estemos saturados y podamos llevar a ese sueño adecuado de por lo menos 8 horas, para poder recargar baterías y generar en el día a día de todo este proceso
calidad de vida, que es otro elemento importante. Entonces comprendemos cómo esa tipología del estrés que nos lleva a varias situaciones y en las cuales yo quiero ilustrarlos referente a cuando hablamos de estrés, tenemos diferentes tipologías de ese estrés. Tenemos un estrés natural de todas las personas, que es el que nos permite estar alerta, el que nos permite ser responsable, el que nos permite cuidarnos del virus en este momento de la pandemia COVID-19, que nos permite huir cuando hay que huir de algún peligro o enfrentarnos a algo cuando hay que enfrentarlo, que nos permite estar lúcidos, coherentes dentro de los procesos diarios a nivel laboral, escolar, en la vida cotidiana. Ese estrés que es parte de la vida natural. Pero también hay un estrés que en la medida que se va haciendo intensivo, nos va afectando los órganos, nos va afectando el pensamiento, nos va afectando el sistema nervioso, todos los sistemas, nos va generando ansiedad, una ansiedad fuertísima, tensión. Muchas personas inclusive entran en lo que es el síndrome de pánico y miedo, que es un desastre. Y en estos momentos, estar con toda la tensión de esta pandemia y también caer en síndrome de pánico y miedo, estaríamos sujetos a una condición que va a disminuir nuestra calidad de vida y que nos va a disminuir como personas. Entonces tenemos que poner las medidas del caso, tomar las estrategias del caso. Cuando ese estrés no es bien manejado en esa etapa del diestrés, entramos en un estrés crónico, que es cuando nos derribamos ante la situación del estrés en nuestro organismo y donde las personas de cualquier edad pueden entrar en un estado que puede en algunos casos llevar hasta el suicidio. Entonces, cuando vemos cómo toda esta línea del estrés en sus diferentes facetas nos va dirigiendo hacia un estrés crónico en algún momento y que tenemos que tomar las medidas del caso, que vamos a ir viendo qué estrategias pueden ayudar a que usted mejore bajo esta condición. El estrés también tiene beneficios, nos mantiene alerta, nos mantiene encendidos en ese proceso de vida, de querer en el día a día luchar contra esta situación, ver un futuro, un presente y un futuro en el cual podamos tener mejores cosas. A veces las cosas se dan con algún propósito y es el momento de realimentar nuestra información, de generar pensamientos positivos, de poder orientar nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos hacia otros objetivos y metas de mayor productividad, de mejor calidad de vida, de poder compartir adecuadamente, que todo eso se había perdido. Estábamos en la generación del individualismo. Las personas estaban entrando en toda una faceta de individualismo. Sus celulares eran su acompañante y su centro de vida. Las reuniones familiares prácticamente eran la visión de cada una de las personas en sus celulares. Se había perdido mucho esa interrelación, esa comunicación, ese cómo estás, ese cómo te fue hoy, ese qué pasa, qué podemos hacer, cómo podemos ayudarnos y apoyarnos entre todos para salir adelante. Todo el mundo andaba en su sendero. Con esta pandemia hubo un retome, pero también encendió alarmas en esta ansiedad, en este nivel de ansiedad generada como emoción de del estrés que se está generando en todas las personas. Entonces vemos importante que cada uno de nosotros pueda asumir un rol dentro de todo este proceso y conversando un poco de ese eustrés, ese estrés bueno, que el entorno, que aunque esté en cambio, obliga a los individuos a adaptarse. Por tanto, cierta cantidad de estrés necesaria para que el organismo responda adecuadamente a los retos y los cambios de la vida diaria es lo que se conoce como un eustrés o estrés positivo. Se trata de una respuesta fisiológica y psicológica de una persona que intenta adaptarse a las presiones a las que se ve sometida. Y aquí vemos eso que ya explicaba Darwin en su momento. No prevalece el más fuerte, prevalece el que mejor se adapta al cambio. Y es aquí donde vemos que en ese eustrés positivo, el que mejor se adapta al cambio, logra prevenir que se desarrolle el diestrés o el estrés malo y logra prevenir que se desarrolle el estrés crónico, que nos va a enfermar y que nos va a matar y que nos va a llevar
a situaciones de desasosiego que nos va a llevar a la locura prematura si no se logra generar en verdad todo un proceso de control previo. Y este sistema adaptativo se origina por el instinto de supervivencia del ser humano, en la que se ven involucrados muchos órganos y funciones del cuerpo, como el cerebro y el corazón, los músculos, el flujo sanguíneo, la digestión. Sabemos que el sistema digestivo es como la secretaria corporal, habla y toman apuntes de cómo están aconteciendo las cosas. ¿Cuántos en este momento de pandemia no habrán padecido de procesos digestivos a razón de la ansiedad y el estrés que se están generando? Muchos, porque hay una sintonía entre el sistema digestivo y las emociones que estamos día a día viviendo con esta pandemia del COVID-19. Y es importante que tomemos en cuenta también que si no hay un control previo de ese estrés, nos va a ir avanzando hacia un diestrés, que se entiende como la percepción de incapacidad para afrontar los retos que se nos piden y puede poner en peligro la estabilidad emocional. En este momento tenemos un desafío, un reto, que es la tolerancia al confinamiento, la tolerancia a la disminución de recursos, la tolerancia a que no podemos desarrollar las actividades normales que desarrollamos, la tolerancia a que nos tuvieron que reducir los salarios a muchos, la tolerancia a que ya previo a todo este asunto de la pandemia había una cadena de situaciones en el país que nos estresaban, la tolerancia a convivir otra vez y que en alguna medida dentro del círculo familiar a veces se dan algunas fricciones propias de cualquier ser humano. Dentro del marco familiar se podrían dar fricciones que esto puede generar un estrés familiar. Esto es un malestar subjetivo, ¿verdad? Predominan emociones y sentimientos tales como la irritabilidad, la ira, el desánimo, la tristeza, el miedo, la insatisfacción, entre otras muchas. Este tipo de malestar subjetivo se crea con una combinación de tres elementos indispensables, que es como los cócteles, ¿verdad? Los estímulos ambientales, sucesos externos. En estos momentos estamos viviendo una situación en que si vamos a la calle tenemos el riesgo de ser infectados. Estamos cuidando de que no se nos acerquen personas que vengan estornudando o que estén bajo alguna condición. Las autoridades sanitarias han sido muy claras. El que tenga síntomas de resfrío, el que tenga síntomas con fiebre, dolor de garganta, toda la situación de dolor corporal, tos seca, no salgamos. Tenemos que hacer el reporte para que las autoridades sanitarias puedan ayudarnos en este proceso. Si hay que internarse, se interna. Si tiene que aislarse, se aísla. Pero tenemos todos que colaborar en esto y ser vigilantes. Todas las comunidades, la sociedad integral tiene que ser vigilante. Y aquí apostamos a la coherencia y a la razonabilidad de entender de que esto no es un juego, de que es algo que inventaron algunos políticos de algún país. Pensemos en que hay una situación en que han muerto muchas personas ya. Solo en los Estados Unidos, 80,000. Si sumamos a nivel mundial, son muchas personas ya las que están padeciendo del COVID-19 y muchas personas que han muerto también. Vemos cómo el diestrés nos lleva a la activación fisiológica o respuesta física, que la atención y esfuerzo necesario para llegar a veces a ciertas cosas. Ahorita que muchos estamos en teletrabajo, es una experiencia y un ejercicio diferente. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cuál es su nivel de estrés al estar en teletrabajo? Muchas personas se adaptan muy bien. A otras personas les cuesta adaptarse a esas nuevas funciones, porque estaban ya en un ejercicio muy dinámico y uno va de una zona de confort, salir a otro nivel, hay que adaptarse, hay que generar una entropía, una forma de sinergia ya en otra actividad en la cual yo me voy a adaptar y voy a ver cómo voy saliendo adelante de lo mejor posible. Pero no todo es el trabajo, tenemos que ir también al concepto de cómo recrearnos dentro de ese ámbito del hogar, de cómo relajarnos para combatir ese estrés. Los pensamientos negativos, interpretaciones negativas, o sea, estas situaciones que a veces como la pandemia a muchos nos ha puesto de mal humor o nos ha puesto bajo una situación
de intolerancia, yo no quiero estar tan confinado, quiero hacer esto, pero no puedo, muchos lugares cerrados, la misma visita familiar se limitó porque no podemos llevar a otras casas, y esto respetando lo que muy bien nos dijeron las autoridades sanitarias de la burbuja social propia de seguridad que debemos tener. Entonces, no exportar ni importar virus al estar en actividades cotidianas, inclusive en el marco familiar también, pero eso no implica que nos vamos a aislar socialmente. Para eso podemos comunicarnos por el celular y tener una conversación con familiares, conversación con personas amigas, y poder despejarnos también y compartir la experiencia dentro de todo esto. Es una forma de apoyo. Una forma de apoyo muy importante. Si todo ese estrés en esta cadena que hemos estado analizando no se contiene, llegamos a el estrés crónico. Ese estrés que nos va a enfermar, que nos va a matar, que nos va a generar problemas serios en la parte de salud mental y física. Si bien es un primer momento la respuesta de estrés necesaria y adaptativa, cuando ésta se prolonga o intensifica en el tiempo, la salud, el desempeño laboral, académico, profesional, las relaciones personales o de pareja del individuo se pueden ver afectadas. Y vamos a este escenario de las parejas en este ámbito de aislamiento. Para muchas parejas ha sido una luna de miel nueva, pero para otras parejas ha sido el dime y direte de volver a adaptarse a las diferentes situaciones que conllevan a la relación de pareja, donde obviamente tiene que haber un respeto, tiene que haber empatía, tiene que haber solidaridad, tiene que haber el apoyo mutuo, pero que a veces no se da. Y esto conlleva a discusiones, a roces. Esto sumado a limitaciones económicas, al confinamiento, a una situación de intolerancia que en muchos casos se da en pareja, esto lleva entonces a un choque. ¿Cómo prever esto? Es cuando nosotros tenemos que sentarnos a conversar, a reflexionar. ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta? ¿Cómo pudiéramos adaptar nuestro hogar para poder en el día a día sobrellevar este confinamiento? Y ahí donde el chineo mutuo va a una importancia. Ahora que se daba lo de las comiditas, bueno, en algún momento uno manda a pedir algo que le guste a la pareja, ¿verdad? Marisco, esto. Hay muchos restaurantes que tienen el pedido a la casa, y es una forma también de colaborar con aquellos que tienen alguna empresita y necesitan subsistir para que sus empleados no tengan que ser despedidos, y hay toda una cadena. Entonces vemos que todo este ejercicio en el desarrollo de esta crisis de la pandemia COVID-19 nos ha llevado a reaprender a convivir. Esa sana convivencia que también es un parámetro importante para vencer el estrés, esa sana convivencia que también es un parámetro para poder llevar adelante nuestras familias, para poder llevar adelante nuestra propia vida. Si no sabemos convivir en este momento, nos asfixiamos, generamos problemas serios donde se va a enfermar todo el mundo, donde el riesgo de que la gente quiera salir para no estar ahí en ese núcleo que lo considero hasta tóxico, porque solo pleitos, solo situaciones negativas, solo la gente alarmada. Esto sumado a la gran información fluida que hay en el día a día, y más adelante vamos a hablar de cómo no saturar nuestra mente de tanta información. No hay necesidad de estar todo el día hablando del COVID-19. No hay necesidad. Si hay que cuidarnos, si hay que estar estableciendo todos los niveles de respeto a lo que las autoridades sanitarias ya nos han instruido de qué hacer. Pero también tiene que salir de ese chip de pensar en cosas positivas, de hacer planes para cuando esto termine, de generar actividades sociofamiliares importantes ahí en ese núcleo, en esa burbuja social propia, porque recordemos que no podemos volver todavía a andar en grupos con amigos por ahí, a romper esa burbuja social que es un anillo de seguridad mientras dure todo este proceso de crisis. Entonces vemos la importancia de respetar ese marco,
Vimos con gran preocupación desde las semanas anteriores cómo la gente hacía fila en los bancos sin cuidar la distancia personal, sin tapabocas. Muchos sin siquiera lavarse las manos, tocando cosas, tocándose la cara, que es otra situación que no se debe hacer. Entonces vemos cómo todo esto nos lleva a un proceso de aprendizaje para ir venciendo todas esas etapas de estrés a los cuales nos puede ir desencadenando la crisis. Pero también el estrés tiene beneficios. Y yo hago la pregunta para todos y todos ustedes. ¿Es siempre dañino el estrés? Ustedes contestarán según su enfoque. Pero en alguna medida nos da mejor percepción de la situación y sus demandas. En estos momentos en que sabemos que tenemos que tener control de nuestros recursos, que el dinero nunca va a sobrar, que el dinero hay que cuidarlo porque es estratégico para el día a día, para alimentarnos, por si hubiera que conseguir medicamentos, bajo alguna circunstancia especial, darle la comodidad interna a las diferentes personas que están en el hogar. Los adultos mayores tienen sus necesidades, los niños tienen sus necesidades propias, los adolescentes tienen sus necesidades propias, los adultos tenemos nuestras necesidades propias. Y bajo estas circunstancias, tener los recursos con qué hacer cosas, traer cosas que nos van a servir para ese confinamiento es importante. Ahora que volvió a salir la lotería y todo lo demás, bueno, hay que tener un equilibrio. Hay que tener un equilibrio. Sabemos que la lotería ejerce una función social importante, pero también sabemos que hay que lidiar con los recursos estratégicos. Entonces, nunca salirse extremadamente de la planificación, hacer un presupuesto. Eso es parte también de lidiar con este estrés. Un presupuesto que nos lleve a poder llevar en el día a día adelante este confinamiento de la mejor forma. Sabemos que hay familias que no tienen recursos. También está nuestra contraparte de, si tenemos un poquito más, ayudar en algo a estas familias que están pasando por un estrés tremendo, pero están pasando también con hambre, están pasando con dolor, están pasando con un desasosiego terrible. Les comentaba que ayer que vi ese documental sobre la península de Nicoya, es triste lo que está pasando con muchos de nuestros conciudadanos que son muy pobres, que están alejados de la gran área metropolitana, que sus actividades son muy limitadas, dependen de la pesca. A veces ni los pescados quieren estar ahí para poder cooperar. Ellos se van también. Los asustó la pandemia. Y resulta que salen todo un día a pescar y no hay nada. Entonces, ¿cómo vive toda esta gente? No tiene ni para comer. Entonces uno analiza que siempre hay personas en peor situación que uno. Esa es otra realidad que tenemos. Siempre existen personas en peor situación que uno. Si vemos a los indigentes, sabemos que hay obra social que se desarrolla en el país. Chepe te baña y una serie de proyectos de algunas iglesias y de algunos ONG que están colaborando para que esta población indigente, que es muy vulnerable, de alto riesgo, que ellos pierden ese concepto a veces de aislamiento personal y de distanciamiento social, y que son de alto riesgo. Hay que ir ayudándolos, informándolos, y que la higiene de ellos sea la mejor posible para que no se generen contaminaciones masivas que nos van a perjudicar a todos. Recordemos que aquí, en la medida que el país crece en la carga viral, en esa medida aumenta el riesgo de que enfermemos más personas. Entonces, cada ser humano dentro del territorio nacional es importante que sea cuidado y que nos cuidemos en la misma forma para no generar esa reactividad pandémica a nivel de Costa Rica y que podamos cuidarlos y cuidarnos. Y aquí la higiene juega un papel fundamental. Aquí el agua juega un papel fundamental. Muchas familias se quejaban de que durante estos 2 meses hubo mucho racionamiento de agua.
que cómo iban a poder ellos desarrollar una higiene adecuada, ese lavado de manos, tener las cosas en sus casas bien limpias, si no había agua. Entonces, aquí donde las autoridades, en el marco de acueducto y alcantarillado, tendrán que crear estrategias y mecanismos que permitan que el país tenga el agua por todos lados, igual las asadas y todas estas empresas que generan agua en zonas rurales, porque el agua en estos momentos es fundamental. ¿Cómo combatir el virus si no hay ni siquiera agua en algunos hogares? Esta es otra realidad que viven muchos hogares y esto genera estrés, porque nos están dando indicaciones. O el hecho de decir quédate en casa y un indigente no tiene casa. Un indigente está expuesto a todas las situaciones de contaminación en la calle. Se necesita que estas personas sean apoyadas, sean ayudadas y que la higiene para ellos también exista y que ellos puedan ser movilizados también. Creo que debemos crear estrategias para movilizarlos y generar esto. Pero bueno, beneficios del estrés que nos llevan también a una mejor búsqueda de soluciones y una mejor selección de respuestas para hacer frente a la situación. Y en eso este enfoque que les acabo de dar va en esa línea. De cómo las personas, hombres y mujeres, nos orientamos a luchar a lo interno, pero también a no perder con vista larga la situación que hay afuera. Porque esa misma situación que hay afuera nos va a afectar en determinado momento a nosotros. Y que tenemos que ser activos, actores de toda esta gran obra que es la pandemia del COVID-19. Preparación del organismo para actuar de forma más rápida y efectiva. Si nosotros nos cuidamos con ejercicio, hacemos un poco de relajación, desnaturalizamos la ansiedad al estar en un proceso de conservación propia en conversatorios internos, no estando oprimiendo ni ofendiendo ni peleando, sino que por el contrario siendo positivos, siendo solidarios, nuestro rostro humano cada día se enaltezca el poder ayudar a cada persona dentro del marco del hogar y ver en qué manera yo puedo colaborar a lo externo. Y vemos que hay organizaciones que replantearon su actividad y ven que están haciendo mucha obra social, buscando ayuda del Estado. En alguna medida, a la velocidad país, se están realizando ayudas en alguna forma importantísimas para gran parte de los grupos más vulnerables. Entonces vemos cómo existe toda una serie de mecanismos que nos llevan a ir manejando ese estrés, a poder ir día a día luchando con esa reacción emocional de la ansiedad generada por el estrés, que son respuestas inespecíficas del organismo ante cualquier demanda. El estrés nos lleva a eso. Y existen toda una serie de estresores, estímulos o situaciones que provocan esa respuesta del estrés. Cuando nos dan noticias de que ya en cantones, en el caso de Quepos, tengo amistad con el periodista Arrieta y él me manda un chat ayer y me dice, mira, ya tenemos un caso. Wow, y andaba todo el mundo estresado, Quepos, por el tema este. Y claro que sí, porque todos los lugares son vulnerables, apenas van apareciendo casos, esto puede ir increciendo. Recordemos el 6 de marzo cuando tuvimos nuestro primer caso y cómo eso llegó a ese efecto multiplicador. Hoy son más de 800 casos acá y necesitamos ser realistas. En la medida que van apareciendo casos, también pueden aparecer conglomerados. Y esto lleva a toda una situación en la que el sistema sanitario tiene que ir viendo cómo se organiza. Gracias a Dios tenemos una baja mortalidad, pero en el número de casos hemos ido lento, increciendo, pero controladamente. El país lo ha hecho bien. El sistema sanitario ha ido trabajando. Veamos ahora que se van a dar algunas libertades. ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad social en esto? ¿Cómo nos vamos a comportar? Veamos la experiencia de los países desarrollados que no acataron las disposiciones. Ya soltaron en las playas a personas en muchas ciudades. En el caso ayer de Miami, eso es terrible. Entrevistaron a un epidemiólogo que estaba ahí y
Y decían, imposible. O sea, ¿cómo contener la pandemia con la actitud de toda esta gente? Nadie guardaba el distanciamiento social, todo el mundo sin tapaboca, todo el mundo en el jolgorio natural. ¿Cómo controlar la cantidad de muertes? Ya son 80,000. La ciudad de Nueva York, una ciudad tan bella e interesante, diezmada, totalmente diezmada. Okay. Efectos o consecuencias del estrés. Efectos producidos en una persona cuando precisamente se dan los estresores externos o internos. Las fases del estrés. Tenemos el síndrome general de adaptación, que nos lleva a un nivel normal de resistencia que puede llevar de un estado de alarma, la resistencia orgánica que se da bajo todo este proceso, pero también a un agotamiento. Y este agotamiento nos lleva a deteriorarnos, llevar inclusive a un estado en que muchas personas se han suicidado, a un estado de enfermedad, a un estado de muerte. Vamos a ir avanzando para ir viendo muchas cositas que están acá. ¿En qué fase te encuentras de ese estrés? Es una pregunta rápida que les hago a ustedes. Ya les dije que de 1 a 10 ustedes hagan su propia gestión de calificación. ¿En qué fase te encuentras? Después de 2 meses y 6 días de estar padeciendo la pandemia, ¿en qué fase de estrés te encuentras? ¿Cómo has manejado todo este proceso? ¿Cómo has sido responsable dentro del ámbito del aislamiento personal y de los cuidados de higiene que hay que tener y de los controles para cuidarnos y cuidar a los demás? Es una consulta para que ustedes vayan analizando. Y así nos hacemos varias preguntas. ¿Qué me estresa? ¿Está en mis manos la solución? Sí tenemos en nuestras manos muchas de las soluciones y es al generar los controles, al no contaminarnos, al no contaminar a otros, al no generar el estado este de volver a conjuntarnos con grupos que pueden ser de alto riesgo. ¿Qué herramientas necesito para resolver lo que me está estresando? ¿Qué efecto genera en mi cuerpo y mente los factores estresores? Todas estas son consultas que ustedes se pueden hacer y que pueden ir generando respuestas, cada uno según el nivel de la intensidad del estrés que están manejando. ¿Qué hago para manejar ese estrés? Anita, ¿tenemos algunas consultas? Sí, perdón, es que se me salió un momentito, pero sí tenemos por ahí comentarios en el chat. Me gustaría verlos. Claro que sí. Vamos a ver, por acá teníamos un comentario que me llamó poderosamente la atención y nos dice Adrián Gutiérrez. Los medicamentos que más están vendiendo en las farmacias son los psicotrópicos. Gente que no puede dormir, cansada, preocupada, etc. Luego, AM Porras M nos dice, me interesan estrategias para no llevar toda esta sobrecarga mental a nuestros hogares y evitar desquitarnos con los nuestros. También nos dice por acá el mismo Adrián, tiempos de cambio, nuevas oportunidades de solidaridad, más humanización, nuevas actitudes para con las demás personas, cuidar, cuidarse y cuidarnos. Gracias a Dios tenemos seguridad social muy robusta y hemos sido muy obedientes en términos generales. Por eso quédese en casa. Me siento cansado, mucho bombardeo negativo, mucha incertidumbre. Son los comentarios que tenemos hasta... Claro, claro. Y sumándome a todo esto, tenemos una seguridad social muy robusta. Tenemos un sistema que ha integrado en el día a día líneas que nos permiten protegernos y proteger a los demás. Queda el capítulo de cuánto nosotros hacemos caso de eso. La mayoría lo ha hecho. Sabemos que todavía hay grupos que no se han metido en el rol de la responsabilidad social. Y lo vemos en las calles, vemos grupos hacinados en esquinas todavía, vemos gente que no está cuidando la distancia social, pero sí vemos que en general la población ha acatado muchas de las disposiciones sanitarias y eso nos permite cuidar, cuidarse y cuidarnos. Son tiempos de cambios que nos van a dar, como lo dice el participante, nuevas oportunidades de reemprender, de fortalecernos a nivel de núcleo familiar,
de poder generar actividades que nos van a brindar calidad de vida en el futuro, tenemos que pensar en que va a haber un día después de todo este proceso de pandemia. El tema aquí es cómo manejar el estrés, cómo manejar este estrés. Y aquí vamos entonces entrando a una serie de estrategias. Anita, tal vez si nos las vamos recomienda, exactamente. Ya, sí. de hecho, ya lo tenía listo por acá. Pero Okay. ¿qué pasó aquí? Esta, es que se me devolvió. Dame un segundito. De hecho, ahora fue que nada más pasé el dedo por el mousepad y se cambió. Listo, aquí estamos. ¿Cómo manejar el estrés? Las recomendaciones. Muy bien. Entrando en estas recomendaciones, la primera es entender de que todo tiene solución. Tiene solución en el sentido de que nosotros podamos orientarnos positivamente a hacer la actitud adecuada para poder generar acciones positivas, alimentarnos adecuadamente, hacer ejercicio, escuchar música. Y ven qué interesante. A nivel personal, podemos tener técnicas de relajación y control de la respiración. Aquí es donde nos sentamos y empezamos a fluir, a respirar adecuadamente, a liberarnos de esa toxicidad que en las calles se da por tanto carro, por tanta contaminación de todo tipo, sónica, contaminación de gases, de humo. Muchas situaciones en este momento pueden replantearse para relajarnos a través de una buena oxigenación. El ejercicio físico. Sabemos que mucha gente no hacía ejercicio físico. Es la oportunidad de hacer algunos ejercicios básicos, trabajando brazos, trabajando piernas, trabajando inclusive abdominales que a veces se van descuidando en el tiempo y que hay que volver a tonificar. La adecuada alimentación, mucha fruta, legumbre, verduras, el agua, que es importante hidratarnos, 8 vasos de agua mínimo, y según el peso corporal también tener ese nivel hídrico adecuado, grupos de apoyo, grupos de amigos. Sabemos que hay aislamiento personal, pero no necesariamente tiene que haber aislamiento social. Podemos incrementar toda esta gama de llamadas y de a través de plataformas poder comunicarnos con la familia, con amistades, no solo a nivel país, sino a nivel fuera del país. Y tenemos esa oportunidad de hacerlo. Realización de actividades socio-recreativas dentro del marco del aislamiento. Volver a incrementar la película, en que la ve toda la familia, el compartir juegos de mesa, el compartir conversatorios de la familia, de la historia familiar, inclusive planes que podamos hacer en conjunto luego. Es como el reencuentro. Uso del humor en la vida diaria, la risa, sabemos lo potente que es en mejorar nuestro estado anímico. La musicoterapia, ya vieron al inicio esta música de James Brown, cómo nos activó a empezar este webinar con esa energía. Tómese un tiempo para jugar, tómese un tiempo para usted, tómese un tiempo para reflexionar. En algún momento conversando con Sixto Porras, que muchos a nivel país lo conocemos, nos enfoca a la familia. ¿Cuál es la mejor forma de que una familia pueda retomar grados de felicidad? Porque sabemos que la felicidad es algo muy personal, pero grados de felicidad cada uno. En la medida que podemos reencontrarnos, en la medida que podemos apoyarnos, solidarizarnos, volver a sentir que somos sangre, que somos de los mismos. En el momento que retomamos todos esos valores y principios fundamentales que son los que le dan a la sociedad la fortaleza y el poder, la familia, en ese momento estamos avanzando. Busque apoyo emocional y espiritual. Todo esto, ya lo electrónico nos ayuda a tener contenido espiritual, a tener la comunicación con otras personas fuertes que están metidas en esto, que en verdad quieren apoyar y quieren mejorar a través de toda esta crisis. Vemos lo importante de este proceso. Vemos cómo nosotros podemos volver a revitalizar nuestra vida a través de toda esta línea de hacinamiento, de confinamiento. Podemos salir fuertes ya cuando podamos tener otra vez ese desarrollo social, esa interacción entre las personas, de volver a reabrir todo, el que la actividad comercial vuelva a empoderarse, en que las personas puedan retomar su vida en una forma activa, fuerte, con iniciativas, con emprendimientos que van a darle recursos y que van a generar en el día a día. No existe edad para poder emprender, no existe edad para ser feliz, no existe edad
que limite el poder potenciar hacia cosas mejores y retomar la vida bajo un concepto positivo y de desarrollo humano. Y entonces vemos que tenemos que cuidarnos y una nutrición balanceada nos va a dar elementos para eso. Mejor evitar, ahora lo decíamos, mejor evitar una serie de vicios y de situaciones que te van a someter, el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas, la ansiedad que genera estar en actividades que a veces no son lo más sanas, todo el día en un casino, eso no es vida, o sometido a pensamientos solo de consumo, de consumo y de consumo. Tenemos que tener departamentos en el ámbito de nuestra propia felicidad en la vida y es cómo tener un equilibrio en todo. La alimentación fundamental, los cítricos, vemos la diferente gama de cosas que nos pueden llevar a tener una alimentación sana, el yogur, el ajo que tiene tanto componente medicinal, té de hierbas de diferente naturaleza que nos llevan a relajarnos, nos llevan a tener un tránsito intestinal adecuado, que nos llevan a armonizarnos y a tener una mejor calidad en cuanto a cómo nos sentimos en el día a día, granos, cítricos, todo esto lleva a una serie de elementos de cómo comer. No es comida chatarra, no es ese montón de harina, de carbohidratos, ese montón de grasa la que te va a hacer sentir bien en este momento. Es ese balance nutricional, hidratarnos adecuadamente, comer sano, lavar bien siempre los alimentos. Recordemos que han sido procesados en diferentes formas. Tenemos que tener cuidado en lavarlos bien. La higiene aquí es fundamental y lavarnos las manos antes de comer. Importantísimo ese lavado de manos. ¿Cómo vuelve el lavado de manos a ser el actor principal en el tema de cómo preservar la vida? Esto se viene manejando por años, muchos no le ponen atención y es fundamental. Ya que nos quitaron el estrechar la mano, porque nos podemos contaminar. No todo el mundo tiene la higiene adecuada. Hay personas que se la pasan tocando la cara y haciendo mañas y cosas. De todo esto hay que cuidarse. Recordemos que a través de las manos podemos llevar el virus al organismo y contaminarnos también. Y es parte del proceso. También tenemos temas del apoyo social. Interactuar socialmente con gente, ya que esto en este momento se tiene que hacer en forma virtual. Ya que aunque la persona se siente estresada, le alegraría en este momento no encontrar, sino poder comunicarse con amigos. Recordemos que la burbuja social es en este momento lo primordial. No podemos todavía iniciar actividades con amiguitas, amiguitos y de estar saliendo. Eso es inadecuado. Solo salir para cosas específicas y volver al confinamiento, que es el que nos da el marco de seguridad de no contaminar. Eso nos va a ayudar a liberar la mente de preocupaciones, de poder comunicarnos en forma virtual en este momento, con amigos, con seres queridos, la familia. Acercarse a otros grupos, no. En este momento no, pero sí podemos llamar a alguien, personas que conocemos, compañeras, compañeros, familiares, y poder socializar en forma virtual, vía telefónica, a través de la red, de las redes sociales, de las diferentes formas tecnológicas que hay para comunicarse. No podemos hacer grupitos, traer a la casa a reuniones, no sabemos quién está infectado y se puede generar un conglomerado fuerte y entrar en lo que se ha estado cuidando el país en estos 2 meses y 6 días, que es en la infección comunitaria. Eso se ha controlado muy bien por tener un sistema robusto de seguridad social, por tener un Ministerio de Salud que se ha metido al 100% en esta lucha, por tener todo un equipo sanitario a nivel país que están entregados a la lucha contra el COVID-19, a todas las personas de los sistemas de emergencia, sistemas de policía, a todas las personas que en el día a día están arriesgándose para preservar el país, para preservar nuestras vidas, para generar una mejor condición en todo este proceso de la pandemia. Y es cuando racionalizamos que es importante relajarse, escuchar el cuerpo, tomarse ese descanso. Uno habitúa, ya yo habitué un sillón especial así que tenía
para ver tele, que lo usaba muy poco, ahora lo utilizo más. Ya le doy ángulos posturales para relajar, para sentirse diferente, para tener lectura, para poder conversar, para poder ver películas, para escuchar música. Pero hay un ámbito que usted tiene que hacer como que sea el espacio como que más le llega para sentirse cómodo. Que tenga la ventilación adecuada. Lo que no hay es que andar callejeando. Lo que no hay es que andar arriesgándose y arriesgando a los suyos. Sabemos que el confinamiento no es fácil. Sabemos que hay situaciones en todo el país que la están pasando difícil. Ya les mencioné ejemplos de lugares donde no hay ni siquiera ingresos para comer. Y es ahí donde la actividad de apoyo solidario es importante, tanto del Estado como de las personas. Tomarse tiempo para los intereses y pasatiempos personales es importante. Una manito de póker con la familia, jugar Monopoly con la familia, jugar ajedrez con alguno de los hijos o con la pareja, reinventar actividades bonitas que por muchos años se han ejecutado y que son muy agradables. Aprender y tratar de utilizar las muchas técnicas de relajación como imágenes guiadas, escuchar música, practicar yoga, meditación. Ese espacio del hogar, cada uno, los niños, en alguna de las recámaras, adecuarles para que ellos tengan ahí su ámbito donde ellos sientan que pueden brincar, que pueden hacer una serie de cosas, porque el niño tiene sus parámetros especiales por su condición de niño y hay que entenderlos y hay que comprenderlos. No es a la fuerza querer hacer del niño un adulto, porque recordemos que él está en una etapa en la que necesita otras cosas y hay que tener la tolerancia y la paciencia de los adultos de que ellos tienen su espacio. Las mascotas necesitan también su espacio, necesitan interactuar, necesitan ser tomados en cuenta y necesitan ser cuidados y protegidos también. Entonces recordemos que cada actor dentro de ese hogar necesita el tiempo y el apoyo para poder subsistir en este día a día de confinamiento. Los ejercicios de respiración, como les explicaba, que es importante ventilar, sentirse diferente, botar la toxicidad, introducir el optimismo, introducir lo positivo. Reír es la mejor medicina contra el estrés. Y vea qué actor más lindo este gatito. Vea qué interesante. La sonrisa. ¿Cuántos aquí les gusta sonreír cada día? ¿Cuántos aquí disfrutan el buen humor? Y muchas cosas te llevan a eso, desde echar chistes de la familia, desde buscar programas, tal vez que tengan un humor sano, tener muchas formas de poder reorientar y que no haya toxicidad en ese hogar. Leía a alguno de los participantes de la presión psicológica. En este momento, muchas personas tienen presión psicológica importante de todo tipo. Y es aquí donde necesitamos el apoyo para esas personas. Necesitamos hacerlos sentir mejor, diferente, que retomen el optimismo sobre la vida, que no decaigan y que no caigan a un abismo producto de todo esto. De esto vamos a salir todas y todos. Tengan la plena seguridad, con la ayuda de todas y todos. Primero Dios y luego todas y todos para poder salir adelante de todas estas crisis, liberarnos de este gran estrés de confinamiento, liberarnos de las situaciones que nos oprimen. El mismo Estado ha tenido que aprender y reaprender día a día cómo manejar todo esto. Las grandes potencias están arrodilladas por una situación como esta y el país más bello, Costa Rica, generando muchas situaciones positivas. Muchas situaciones positivas. Por acá veo el ejemplo de Robin Williams, sí, un gran actor, un tipo demasiado de bueno en lo que hacía, pero tenía también su problemática que se fue acentuando y llevó a un suicidio. Sin embargo, sabemos del gran valor humano de Robin Williams, sabemos de su gran capacidad histriónica, sabemos que como ser humano era excelente. Pensamos que algo pasó en esa cadena de abastecimiento emocional
para ayudar a algunos de estos seres humanos valiosos que pueden tomar la decisión de un suicidio. La sonrisa, muy importante. Otras técnicas para el manejo del estrés, el manejo de esas emociones. Volvemos a reiterar la respiración. Inspira profundamente mientras cuentes mentalmente hasta 4. Mantén la respiración mientras cuentes mentalmente hasta 4. Suelte el aire mientras cuenta mentalmente hasta 8. Repite el proceso anterior. La respiración, recordemos que dependemos del oxígeno, así como dependemos del agua como elemento importante para la hidratación y funcionamiento de todos los sistemas, porque 3/4 partes del cuerpo es líquido. El oxígeno es el que nos mantiene vivos y todo organismo que deje de tener ese oxígeno muere. Entonces veamos la importancia dentro de todo este tema del manejo del estrés, de la respiración. La relajación como tal. Hay muchas técnicas, desde sentarte, cerrar los ojos, escuchar algún tipo de música suave que te inspire, que te haga soñar con estar en un lugar determinado. En estos momentos es cuando nuestra mente poderosa puede generar mucho apoyo y sinergia a cómo nos estamos sintiendo. Y es volar esa mente, sentirnos en otro lado, sentirnos con la brisa de ese verano que perdimos. Todo este verano se perdió en esta pandemia, pero bueno, estamos vivos, seguimos adelante y vendrán otros veranos. Pero podemos mentalmente fortalecer ese enfoque de ir y transportarnos a donde queramos basados en esa relajación, donde utilizamos la respiración y la postura. El ensayo mental consiste en practicar mentalmente una situación que te cause temor, ansiedad o ira e imaginar que todo sale bien. Aquí ya no hay que imaginársela, la tenemos de verdad, que es la pandemia COVID-19. Entonces, ¿cómo nos imaginamos que podemos salir bien de esto? Ser positivos. Eso arrastra cargas y vibra positiva que les va a ayudar en cada momento. A la vez que te sientes totalmente relajado y seguro. Desde que te levantas, da gracias a Dios y levántate con energía, haz tu ejercicio, aliméntate bien, convive, aprende a convivir sanamente, a distraerse, a retomar la vida en una forma alegre, a poder ser positivos. Cada persona es vulnerable a situaciones de estrés, pero también tenemos las herramientas con las cuales poder abatir a ese estrés. Sabemos que el estrés positivo es la parte normal que siempre vamos a tener, pero ya cuando empezamos a tener el diestrés, que es ese estrés que conlleva a lesiones orgánicas y a cambios en la salud mental, y luego a ese estrés crónico que nos va a enfermar y nos puede llevar a la muerte, tenemos que tener esa barrera contra ese tipo de situación. Definitivamente que consideramos que cada uno, ya para hacer las conclusiones, muchas gracias por su tiempo y atención y queremos escuchar de ustedes a través del chat algunas preguntas. Lo más importante en este momento es tener la calma, tener la paz interior, creer en que con la familia unida podemos vencer, ser responsables en las reglas que nuestras autoridades sanitarias están día a día comprometidas en irnos dando y planificando cómo debemos movernos para prevenir el ser contagiado del COVID-19. César, por acá nos dice Lucía Sandoval, creo que este alto a la fuerza en nuestras vidas la debemos ver como una oportunidad para saber que no vale la pena ni es importante ir tan acelerados ni estresados por cosas banales. Y nos dice Adrián Gutiérrez, respondiéndole a Lucía, el que mucho corre pronto para. Sí. Gracias por el tiempo invertido en las charlas. Qué interesante lo de Robin Williams. Muy bien, creo que básicamente, bueno, nos dice por aquí Adri, ¿cómo poder manejar el estrés? Ya vos dabas varias técnicas, pero nos agrega, por más que te pidan controlar el mismo, es casi imposible. Entonces, tal vez por ese ahí es el sí tema, ese es el tema. Les dije que el estrés se logra controlar. Entonces, sí es posible controlarlo. Lo que necesitamos es tener la actitud adecuada, apoyarnos cuando somos frágiles bajo alguna circunstancia a emociones que nos derriban,
tenemos que apoyarnos en otros que son más fuertes para ir retomando fuerzas y poder salir adelante. Lo que nunca debemos es dejarnos derribar y quedarnos ahí. Tenemos que levantarnos. Tenemos que tener esa mentalidad positiva de que no somos los últimos en el eslabón y de que siempre habrá personas que son más vulnerables, pero se levantan. En este momento hay toda una condición heroica a nivel mundial de personas que inclusive han perdido seres queridos y se levantan en esta pandemia. Nosotros no debemos sucumbir ninguno ni ninguna. Tenemos que salir adelante dentro de las posibilidades de cada familia. Hay que salir adelante. Ok. Nos plantea por acá Bélgica Maritza. Genial, pero ¿cómo seguimos post-COVID? ¿Cómo podemos seguir una vez que pasa la pandemia? Y además, Eulali nos dice, la vida siempre trae altos y bajos, buenos y malos. Buenos y malos momentos. Debemos tomar las cosas con una buena ayuda. Y Adrián Gutiérrez nos dice, aprender a controlar nuestras emociones con la ayuda del Espíritu Santo y personas más fuertes en esas áreas o ayuda profesional. Entonces, por ahí, tal vez para Bélgica, ¿cómo seguimos una vez que pase la pandemia? Bélgica, gracias por su consulta y qué importante. Esto va a terminar y va a venir el retomar muchas de las actividades que se desarrollan en cualquier país, laborales, de estudio, en la vida cotidiana. Los matrimonios tendrán que reinventar muchas cosas porque es una enseñanza de convivencia que nos está dando esto. No podemos caer en el pesimismo, no podemos caer en una actitud totalmente negativa. El post-COVID va a ser maravilloso porque ya la naturaleza se fortaleció después de tanta contaminación del hombre durante años y años y años. La naturaleza misma se ha oxigenado, que es lo que les hablo. Oxigenémonos nosotros para en ese post-COVID poder retomar muchas cosas. No hay edad para emprender algo. No hay edad que nos limite para poder desarrollar. Lo importante es que exista la salud, que exista la actitud y que exista la solidaridad también, porque todos dependemos de todos. Sabemos de que a veces no tenemos los recursos, pero hay que buscar la forma de tener esos recursos y emprender y salir adelante y con la familia unida poder vencer este enemigo. Va a haber un post-COVID, usted lo está aceptando. Es la primera posición que veo que es participativa y positiva en ese elemento. Va a haber un post-COVID. Genial, pero ¿cómo seguimos post-COVID? Usted misma está aceptando que va a haber un post-COVID. Entonces, a partir de ahí, retomar fuerzas, avanzar con valentía y sacar adelante la tarea de que la vida sigue y de que tenemos que emprender y retomar muchas cosas y tratar en el día a día de ser felices, que es algo muy personal de cada uno y una, el ser feliz, dentro de los parámetros que nos permiten esa felicidad. Bueno, por acá tenemos dos comentarios, pero una vez más recordarles a todas las personas que nos están acompañando que su reporte de sintonía es muy importante para nosotros y nosotras y también es una justificación ante nuestras autoridades sobre el trabajo que se está realizando. Entonces les invitamos a que llenen el formulario de reporte de sintonía que nuestro compañero Víctor Jiménez amablemente ha estado colocando en diferentes momentos en el chat. Entonces, por ahí está para que lo busquen y por favor nos ayuden a completarlo. Dos comentarios. Otro de nuestro amigo Adrián que nos dice, el dolor es innegable, pero el sufrimiento es opcional. Esa diferencia tan significativa entre lo que significa el dolor y el sufrimiento. Y además nos dice Rocío, hay que verle el lado positivo a lo que trajo la pandemia a nosotros, al país y al mundo entero. Debemos reinventarnos siempre para mejorar. Por supuesto, las familias volvieron a reencontrarse. El planeta dejó de estar siendo intoxicado día a día, porque el hombre ha hecho destrozos a nivel mundial contaminando el planeta. Comentaba hace un tiempo que la NASA hizo un estudio y la geósfera disminuyó aquellas capas que habían de gases invernadero que estaban generando una contaminación importante a nivel planetario. Mucho de esto ha disminuido en estos meses a razón de todo esto. Vamos a las personas, como muchas personas han tenido que reinventarse y demostrar que sí podían ser emprendedores, que sí podían generar otras estrategias, que familias se volvieron a reencontrar y vieron que sí podían convivir
Y mucha gente en realidad ha ido mejorando en el día a día, reinventándose en esto. Sabemos que hay personas más vulnerables, habrá que buscar ayuda solidaria para poder apoyarles y que puedan en ese post-COVID generar cosas que le permitan tener desarrollo humano. Pero cada uno de nosotros es un actor importante en este escenario de la crisis de la pandemia del COVID-19 y cada uno de nosotros podrá aportar su granito de arena a esta condición. Muchas gracias. Perfecto, César. Un par de comentarios más. Uno nos dice que ya reportó la sintonía, que es más trabajo, pero hay que seguir, sacar ratitos para poderse motivar y vivir mejor. Al lado de ustedes, es mejor, es lo que nos indica. Y también, de nuevo, Bélgica nos dice, gracias por todo esto, es positivo. Estoy maravillada de la tecnología. Ojalá sería genial la educación, enseñanza de todo. César, ya para ir cerrando, no sé, bueno, no sé si alguna persona más nos quiere hacer llegar un comentario o una consulta, y si no, pues, bueno, también nos dice Elizabeth, mis felicitaciones a don César por tan productiva charla el día de hoy y muy positiva con el post-COVID. Gracias Elizabeth, estamos para servirles. Todo esto es información, muy bien, lo dijo Anita al inicio, ustedes absorben de esta información para sus vidas, asumen su rol protagónico importante, donde son actores y actrices principales en esta obra que se llama Cómo lidiar con el estrés en la época del COVID-19. Le hemos dado herramientas, ustedes las toman, las utilizan, le dan seguimiento, pueden ayudar a otros con este mensaje también, porque la idea es hacer una cadena en la cual la sociedad se apoye y podamos generar toda una serie de apoyos y herramientas a otros que son bastante vulnerables, no solo a nivel económico o a nivel de salud, sino en la parte mental y física. Necesitamos replantearle a mucha gente que tiene que retomar su vida, que tiene que hacer cosas que precisamente mejoren su calidad de vida como persona y crear mecanismos que le permitan crecer. Reinventémonos, es lo importante. Perfecto, César. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos una vez más. De verdad, les agradecemos. Y como ya lo hemos dicho, no es información que se pueda generalizar. No somos dueños o dueñas de la verdad absoluta, pero sí trabajamos todos estos temas con todo el cariño, el compromiso y la mística, procurando impactar de forma positiva en su calidad de vida. Somos el programa Vive Bien y me despido con esta frase que nos dejó un usuario y que me acaba de entrar al comentario que dice, todo cambio genera resistencia, pero hay que enfrentar la vida. Muchísimas gracias y como les digo, hoy a las 2:30 tenemos evento que nos pueden seguir a través de Facebook e igual tenemos estos webinars todos los días durante las mañanas para que nos sigan acompañando. Si quieren más información, dense la vuelta por el Facebook de Programa Vive Bien de la Caja Costarricense del Seguro Social o a través de nuestro canal de YouTube para que se enteren de todas las actividades y nos puedan ayudar a propagar y a seguir creciendo para que más personas, propagar, pero la información bonita, ¿verdad? No el COVID. Y propagar para que la gente pueda seguir conociendo y nos pueda seguir acompañando en todas las actividades que realizamos. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Muchas gracias.